Así como Dios es fiel, hermano, nosotros también deberíamos de ser fieles. Y en esta noche vamos a ver un aspecto de nuestra fidelidad a Dios. Un aspecto que es muy importante. Y es cómo nosotros respondemos a ese amor que Dios nos brinda. Cómo nosotros respondemos al amor de Dios. Y eso es a través del servicio. El tema en esta noche es el llamado para servir a Dios. Realmente cuando uno conoce a Dios, cuando uno tiene un encuentro personal con Cristo, nace ese profundo deseo de hacer algo por Dios. Hacer algo por Dios. Y yo creo que todos los que hemos tenido ese encuentro con Dios, todos los que hemos pasado esa experiencia, hemos tenido también ese llamado de parte de Dios. He conocido testimonios y en mi propia vida que no hemos querido hacer por Dios. A la respuesta de ese amor. Algunos han querido irse a las misiones, otros han querido dejar su trabajo, otros han querido involucrarse en el ministerio, en algún ministerio, alguna manera de servir a Dios. Eso es una respuesta natural y humana, pero sí es necesario. Y es lo que Dios espera de nosotros, sus hijos. En el libro de 2 de Timoteo 4, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de la aflicción por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, preso suyo. No te avergüences. Quizás algunos dirán, no me avergüenzo del Señor. Pero sí hemos dejado de dar testimonio. El llamado a servir es considerado por Dios como un llamamiento santo. Es considerado un llamamiento santo. Y todos podemos servir. Dios nos rescató de las tinieblas para experimentar la libertad de Cristo y para que posteriormente podamos extendernos a fin de bendecir a otros con el llamamiento que nos ha dado. Dios nos ha separado. Y como a través de la historia, en el llamamiento de Pablo, en el llamamiento de Moisés y en el llamamiento de tantos, de Pedro, dice que Pedro, cuando tuvo ese encuentro, ese primer encuentro con Jesús, al instante, dice, dejando las redes, su empresa, su negocio, lo empezó a seguir. Y muchos hemos tenido esa actitud ante el llamado de Dios. En primera de Pedro capítulo 3 versículo 15 dice: si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. Debemos estar siempre preparados para presentar defensa. Hay un mundo que necesita de Dios. Hay un mundo que necesita los principios de la palabra de Dios. Dice la palabra, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Ese vecino, ese familiar, ese amigo. Y algunos de nosotros incluso nos hemos cansado de predicar, quizás a nuestros hijos, quizás a nuestros hermanos, a nuestra familia, porque decimos, ya lo he predicado tantas veces y no hace caso. Por eso la Biblia dice que no nos cansemos
no nos cansemos, porque Dios va a hacer su obra a su debido tiempo. Para poder usarnos, Dios primero nos prepara. Como el alfarero. Usted sabe que el alfarero, antes de hacer la vasija, primero prepara el barro. La Biblia dice que nosotros somos barro en manos del alfarero. Usted es barro, pero ese barro no es cualquier barro. Sí es cierto que fue sacada del mundo de la tierra, pero fue separada de toda contaminación. No es un barro, no es cualquier tierra, es un barro especial. Así como tú y yo somos especiales para Dios, aunque nosotros mismos no tenemos nada de especial, pero para Dios sí somos especiales. La palabra hebrea para preparar significa estar listo, adaptado y entrenado. Todo empieza con la preparación. Una buena comida empieza con una buena preparación. Así es. Un campeón mundial empieza con una buena preparación. Todas las cosas buenas empiezan con la preparación. Y sabe una cosa, el futuro del éxito de esa buena comida, de ese atleta, está en la preparación. De igual manera nosotros, Dios nos quiere preparar. Para poder edificar un ministerio de bendición, primero tenemos que prepararnos. Sin la preparación adecuada con nuestro llamado, no podremos servir con la bendición de Dios. Así es. Sin la preparación adecuada no podremos servir a Dios. Por eso necesitamos preparar nuestro corazón, así como también nuestra alma, y preparar nuestra mente. Conocimiento de la palabra de Dios, estudio de la palabra de Dios. No nos descuidemos. Por eso nosotros como pastores necesitamos poner énfasis en el estudio de la palabra de Dios para estar preparado para toda buena obra. Siguiente punto, la preparación para servir a Dios no es natural ni carnal, sino espiritual. Aquí es Dios quien interviene en nuestra preparación. No somos nosotros, es Dios. Y Dios tiene diferente preparación para cada uno de nosotros. Dios tiene diferente preparación. Así como la comida. Usted tiene una preparación especial para un lomo saltado, para un tallarín rojo, para un chanfainita. Usted tiene una preparación especial. No todos los alimentos se preparan de igual manera. De igual manera Dios tiene una preparación especial. Así como el llamado es especial. No todos somos llamados a la misma función. Somos llamados a diferentes funciones y ministerios. En el libro de Éxodo capítulo 1 versículo 9 y 10 dice: el clamor de los hijos de Israel ha llegado a mi presencia, y he visto además la opresión con que los egipcios los reprimen. Por tanto, ven ahora que voy a enviarte al faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Está hablándonos aquí del llamado de Moisés. Cada vez que Dios ve una necesidad, Él llama a alguien a cubrir esa necesidad. Dios está buscando una persona que esté dispuesta, preparado
para cubrir esa necesidad. Dios llama. El llamamiento es instantáneo, pero la preparación toma tiempo. La preparación toma tiempo. Y muchos no fracasan en el llamado, fracasan en la preparación. Así como el barro. Si en el momento de la preparación el barro no pasa la prueba, no va a poder ser usado para hacer una vasija. Porque hay barros que no se adaptan a la vasija o no pueden pasar la prueba del horno, o es demasiado espeso o demasiado duro, o está lleno de piedras, impurezas. Para poder preparar ese vaso, ese utensilio, ese barro tiene que ser preparado, tiene que ser limpiado, sacado todas aquellas impurezas que van a impedir que sea un vaso de excelencia. La cooperación nuestra comienza cuando nos rendimos a Dios con vasija. Ese es nuestro problema. Que muchos no estamos dispuestos a rendirnos. Muchos todavía estamos haciendo las cosas a nuestra manera. Muchos todavía no nos dejamos moldear por Dios. O quizás algunos estamos todavía contaminados con las cosas del mundo. Y por eso Dios no puede usarnos. Debemos disponernos para ser preparados. La disposición de nuestro corazón es muy importante a la hora de ser preparados. Para ser usado por Dios, no debemos rebelarnos o pelearnos con Dios cuando Él nos empieza a moldear. Debemos dejarnos moldear. Muchos tenemos diferentes caracteres, temperamentos, que a veces eso impide que podamos ser moldeados por Dios. Hermanos, es imperativo. Muchas veces nosotros nos quejamos de la situación que estamos viviendo aquí en nuestro país, en nuestro barrio, en nuestra ciudad. Estamos cansados de todas las situaciones que pasan. Pero lo único que sabemos es quejarnos. Eso es lo único. Nos quejamos de nuestras instituciones, de nuestras autoridades, nos quejamos de la situación. Pero como dije, cuando Dios ve un problema, busca a alguien dispuesto para solucionar ese problema. Entonces, no es culpa de Dios la situación que estamos viviendo, sino es nuestra responsabilidad que no escuchamos el llamado de Dios, porque estamos muy ocupados en nuestros quehaceres. Como siempre digo, para muchos de nosotros, el Evangelio es un accesorio más en nuestra vida. Y no debe ser, sino debe ser el eje de nuestra vida. Debe ser lo principal en tu vida, en mi vida, no un accesorio. Y Dios quiere prepararnos. Primero, el barro debe ser removido de la tierra. Esta es parte de la preparación del barro. Debe ser removido, separado, consagrado. Dios ya nos ha llamado y nos ha separado. Todos nosotros, el Señor nos ha separado, consagrado para su servicio. En 1 de Pedro 1:18 dice: sabiendo que no fuiste redimidos por vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas
como oro o plata. No fuimos rescatados, redimidos de vuestra manera de vivir con oro ni con plata, sino con la sangre de Cristo. Somos separados. Usted ha sido separado, sellado con el Espíritu Santo, separado por Dios. Mío eres tú, dice el Señor. Mío eres tú. En otras palabras, tú le perteneces a Dios. Ya no te perteneces a ti mismo. Ustedes saben que en la antigüedad, cuando un esclavo, el esclavo venía a ser propiedad de su amo. ¿Y saben lo que hacía el amo? Para que nadie dude que era su propiedad, agarraba un fierro, así como marcaban a los caballos, a las vacas, así hacían con los esclavos. Agarraban un fierro y ponían su sello en su espalda. Dios nos ha sellado, pero no con un fuego candente. Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo. Y usted tiene el Espíritu Santo. Todos tenemos el Espíritu Santo, los que hemos creído, los que hemos recibido a Cristo, tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es nuestro guía. Él nos guía, pero el problema no es del Espíritu Santo ni de Dios. El problema es que nosotros no escuchamos su voz. Al comienzo sí, ¿cómo lo escuchamos? ¿Cuántas cosas? Yo recuerdo en los primeros semanas y meses de mi conversión, quería estar en la iglesia orando al Señor. Quería estar leyendo la Biblia todo el día si es posible. Quería ir a predicar al mercado, a los buses. Y yo lo hice en los primeros meses de mi conversión. No, como dice el apóstol Pablo, ¿cómo podré callar? Y es lo que hacíamos. Me junté con 3 o 4 jóvenes de diferentes lugares, nos conocimos, no sé cómo, no me acuerdo, pero la cosa es que formamos un bonito grupo. Agarramos nuestra guitarra y los domingos nos íbamos a los mercados a predicar, testificar de Cristo. Subíamos a los buses a predicar, testificar de Cristo. No podíamos callarnos lo que habíamos experimentado. Pero al pasar el tiempo, muchas veces, el Espíritu Santo nos sigue impulsando, pero ya decimos, ya lo he hecho. Tengo otras cosas más importantes que hacer. Ya no tengo tiempo. Estoy ocupado. Y vamos poco a poco dejando que Dios nos hable, que su presencia esté en nuestra vida. Recuerden siempre, hermano, primero es la separación. Dios ya te separó. Estamos hablando de la preparación del barro. El segundo paso en la preparación del barro debe ser separado de lo que no es barro o arcilla. Segunda de Corintios 6:17 dice: por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os lo recibiré. Esta separación significa que cuando venimos a Cristo ya no tenemos relaciones con amistades del mundo, pues la luz no tiene amistad con las tinieblas. Nos separamos de todo aquello que podía alejarnos de Dios. Amén. El barro debe ser separado de lo que no es así. Una conversión genuina y verdadera se separa. En los comienzos de nuestra experiencia cristiana, muchos hemos tenido amistades, familiares, amigos, conocidos, que su vida era más influencia en nuestra vida, inclusive en nuestras decisiones. Pero cuando nosotros detectamos que eso estaba llevándonos a una vida mundana, nosotros, los verdaderos cristianos, los que experimentamos la fe, decidimos cortar. ¿Sí o no? Todos lo hemos pasado. ¿Cuántos hemos dejado amistades?
amigos, incluso parientes, por seguir a Cristo. Lo hicieron también los apóstoles. Los apóstoles dijeron: Señor, nosotros hemos dejado a padre, madre, ¿qué recibiremos? Y Jesús le dice: ustedes van a recibir bendiciones en esta y en la postrera la vida eterna. El barro entonces debe ser separado. Separémonos de toda contaminación. Si hay amistades que te están jalando otra vez al mundo, a veces prácticas que nos jala otra vez al mundo. Algunos han venido, por ejemplo, muy asiduos, concurrentes a los juegos de la maquinita, otros a los caballos, otros al fútbol. Recuerdo en los inicios de nuestro ministerio, había un joven, él estaba entre los dos pies, un pie en el mundo y otro pie, pero Dios tenía un trato con él especial. Recuerdo en esa época nuestros cultos eran a las 3 de la tarde. Y en el barrio, desde las 2 de la tarde empezaba un campeonato de fútbol. Pero él conoció a Dios, se entregó a Cristo. Y a veces faltaba al culto por irse a jugar pelota. Y él mismo cuenta como parte de su testimonio. Cada vez que iba a jugar fútbol y había culto en la iglesia, su equipo perdía. Le metían gol porque era arquero. Entonces los mismos compañeros del equipo le decían: oye, anda a tu culto, porque cada vez que hay culto perdemos, mejor ya no vengas. Así que miren, el mundo lo separó a él. Pero así también, hermanos, algunos, quizás el mundo no nos separó, nosotros mismos decidimos separarnos. Decidimos separarnos porque su influencia no era bueno para nosotros como cristianos, y decidimos apartarnos de esas amistades. Si tú quieres servir a Dios, Dios te prepara y te lleva a una situación para separarte de todo lo que no es arcilla, todo lo que no es espiritual, pero a la vez no te deja abandonado solo, sino que te da nuevas amistades, nuevas relaciones. Yo doy gracias a Dios y siempre daré gracias a Dios por una familia que me acogió en los inicios de mi conversión a Cristo. Es la familia Arnaldo Murga. Ya debe estar ancianito. Esta familia, miren, como yo era joven, tenía 21 años y era muy mundano. No era pecador, pero sí muy mundano. Me gustaba mucho el cine, me gustaban las fiestas, me gustaba buscar a mis amigos y salir, y por eso le digo, las relaciones muy mundanas. Pero cuando yo me convertí a Cristo, tuve que dejar esas amistades y buscar nuevas amistades. Y por eso doy gracias a la familia Murga. Creo que a veces los incomodaba, porque llegaba a las 6 de la tarde y ya estaba tocando su puerta para irnos al culto alguna vez, y cuando no había culto, para quedarme en su casa. Ahí veía televisión, porque eran cristianos. Y eso fue una buena influencia, porque en los inicios me enseñaron lo que debería ser una familia cristiana. Y yo estoy por eso muy agradecido con la familia Murga. Y siempre lo tengo presente. Y muy agradecido al hermano, un profesor, Arnaldo Murga. ¿Cuántas veces quiero ir a saludarlo? Y a veces de estar apresurado no nos permite. Pero eso es, hermanos. Siguiendo con nuestro tema.
El paso número 3, el barro es lavado. El barro también necesita ser lavado. Dice en el libro de 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este lavamiento viene por la palabra de Dios. Eso significa que en la parte de nuestra preparación es conocer, estudiar la palabra de Dios. El lavado viene a través de la palabra. Cuando nos convertimos, empezamos a ser alimentados con la leche espiritual no adulterada. Y es todos aquellos que hemos conocido, hemos tenido la experiencia del encuentro con Cristo, hemos querido conocer la palabra. Usted necesita ser lavado con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va a traer revelación a su vida para limpiar aquellas cosas que no son buenas para su llamado en Dios. Siguiente punto. El paso 4, el barro es remojado en agua. En el libro de Gálatas capítulo 3 versículos 26 y 27 dice: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. El barro es remojado. Esto significa el bautismo. El bautismo. El bautismo es muy necesario para cumplir el llamado que Dios tiene en nuestra vida. Aunque algunas personas no le dan importancia. Es triste porque a veces conozco a algunas personas, ¿no?, que tienen años en el evangelio y no se han bautizado. ¿Y saben cuándo se bautizan? Cuando se van a casar. Y solo porque el pastor que los va a casar dice: si ustedes no están bautizados no pueden casarse. Y ahí se casan. Ahí se bautizan. Pero no, el bautismo es parte de la preparación para cumplir el llamado de Dios en nuestras vidas. Usted, si todavía no lo ha hecho, necesita. Es la preparación de parte de Dios. Yo espero que aquellos que hemos conocido han entregado su vida hace poco, desde la pandemia que estamos transmitiendo. Hay varias personas que han entregado su vida a Cristo y Dios se ha revelado en sus vidas. Todavía no se han bautizado. Espero que cuando tengamos la oportunidad de hacerlo, podamos hacerlo. Después del 8 de diciembre, de repente vamos a tener que programar un bautizo. Yo doy gracias a Dios. Somos sobrevivientes de esta pandemia. Pero esta pandemia no solamente ha traído desgracias, también ha servido para dar vida a muchas personas que de otra manera quizás no hubiéramos buscado a Dios. Por eso el barro es remojado. Si usted quiere servir a Dios, usted debe demostrar su compromiso con Dios, su responsabilidad con Dios, bautizándose. Siguiente punto. Paso número 5. El barro es filtrado y colado. En el libro de Isaías capítulo 1 versículo 25 dice: también volveré mi mano contra ti, te limpiaré de tu escoria como con lejía y quitaré toda impureza. El barro es filtrado y colado. Así es, como parte de la preparación de ese barro para poder ser usado, tiene que ser colado. Al principio de la vida cristiana todo marcha bien, pero de golpe y sin aviso comienzan a llegar las pruebas, problemas y dificultades. Todos hemos pasado eso y es necesario. Las pruebas, algunos no pasan las pruebas, algunos se desaniman, se desalientan, renuncian, vuelven atrás. Pero aquellos que todavía perseveramos,
Y aunque haya pruebas en nuestras vidas, seguimos adelante. Es lo que Dios está preparando para servirle. Yo doy gracias a Dios porque Él me ha dado fuerzas siempre para seguir adelante, a pesar de las circunstancias. Recuerdo en los inicios, miren, yo he tenido una experiencia, creo que como pocas personas lo han tenido. Y no es que me crea privilegiado, sino que era la preparación de Dios para mí. Cuando yo me convertí a Cristo, a las 2 o 3 semanas, tuve una experiencia espectacular con el Espíritu Santo. ¿Y saben cómo fue? Tuve una experiencia del exorcista. Increíble, sí, ahora que me acuerdo. Había una vecina que tenía una hija endemoniada. Y yo era nuevecito. Yo pensaba que justo en esa época estaba de moda la película El Exorcista. Pero yo nunca pensé que eso era realidad. Yo pensaba que eso era simplemente un cuento. Yo recuerdo aquella pequeña iglesia, la iglesia evangélica de Coyique, la primera zona. Ahí me convertí al Señor. Era una pequeña iglesita de un piso de tierra, paredes solo ladrillos. Iba a cumplir un año de vida, un año más, un aniversario. Y ellos declararon oración durante un mes. Y empezamos a orar en las noches. Yo doy gracias a Dios por eso, porque eso me fortaleció mucho. Recién convertido, empecé a orar todas las noches. Pero ahí justamente se manifestó. Como en la última semana, cuando estamos orando, hay esa experiencia que les cuento. Una señora llega, desesperada. Era una vecina que estaba a 2 casas, a 2 puertas de nuestro templo. Y decía, por favor, ayúdenme. Tengo una hija que está endemoniada. Y nosotros fuimos varones fortachones. Y era una chica de unos 18 años. Y se empezó a manifestar el diablo. ¡Wow! Ni entre 4 o 5 podíamos contener a esa chica. Una experiencia extraordinaria que Dios me permitió. Pero en lugar de asustarme, en lugar de retroceder, afirmé mi fe. Pero no solamente eso, porque en las noches el enemigo empezó a molestar. Yo no entiendo, no le he preguntado hasta ahora a mis hermanas, a mi familia, a mi mamá, porque en las noches, cuando yo llegaba a mi casa, cerca de las 12 de la noche, después de la oración, y estaba a punto de dormir, de pronto caía como piedra en el Eternit. Y yo no pensaba, ¿por qué no se rompe el Eternit? Eran esos Eternit rojos, una piedra pero fuerte. ¡Pam! Muchas veces amanecía despierto por el temor que el enemigo se manifestara. Pero eso fue fortaleciendo más mi fe en el Señor. Quizás su experiencia no es la misma que yo he tenido. Quizás algunos han tenido pérdidas familiares, pérdidas quizás de bienes, situaciones difíciles, se complicaron las cosas, familiares, enfermedades, pero han pasado la prueba. Por eso yo los bendigo, porque ustedes han pasado la prueba y están en el último paso de la preparación para el llamado de Dios. Y en el paso número 6, el barro es examinado con una fina aguja o alambre para ver si tiene burbuja. En 1 Corintios 3:13 dice:
la obra de cada uno será evidente, porque el día le dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Aquí el alfarero se fija en la masa, que la masa no tenga burbujas de aire. Y si está lista, ¿lista para qué? Lista para el siguiente paso. Esto es solo la preparación del llamado. Yo le puedo contar con toda humildad, el día en que yo me convertí al Señor, me convertí solo. Es decir, en una de esas noches de oración, el Espíritu Santo me convenció de pecado. Me convenció que yo era un pecador. Pero a la vez, ese mismo instante, el Espíritu Santo, Dios, puso un llamado en mi corazón. Junto con mi conversión puso un llamado. El llamado de servir. Pero, después de pasar todas estas pruebas, viene la última prueba. La prueba de la aguja. A veces, como humanos, nuestro ego se infla. A todos quizás nos ha pasado. Se infla. Y empezamos a pavonearnos de nuestros logros espirituales. Empezamos a ¿cómo se dice? A ver, jactarnos. Empezamos a creernos superiores a los demás, a mirar a los demás con desprecio, porque no son tan espirituales, entre comillas, como nosotros. Esta prueba yo lo llamo la prueba del ego. ¿Cuál es la motivación que tenemos para servir a Dios? Muchas de las veces es nuestro egoísmo. Ahí está por la que muchos no pasan la prueba, porque queremos el reconocimiento. Y yo también estuve ahí, en la primera iglesia. Recuerdo que el Señor me empezó a usar como en los medios evangélicos y sobre todo en un radio local chico, rápido se pasan la voz. Y más que habíamos participado de esa experiencia que fue muy notoria en todo Lima, en las iglesias evangélicas, porque mientras luchábamos en la liberación de esa chica, muchos pastores de otras iglesias lejanas, de otras denominaciones, empezaron a llegar para ayudarnos, porque nosotros los de la IEP no tenemos experiencia para echar fuera demonios, y por eso empezaron a venir muchos pastores con mucha experiencia. Entonces también me empezaron a conocer a mí y empezaron a invitarme a predicar a sus iglesias, a sus campañas, a dar mi testimonio. Y ahí viene la prueba de la aguja. Que a veces nosotros nos pensamos que ya estamos preparados, que ya la iglesia me quedó chico. Yo caí en eso. Al año de que yo me convertí en esa iglesia, me pasó. Como yo empecé a ir a diferentes lugares, testificando, predicando la palabra de Dios, yo pensé que esa pequeña iglesia ya era muy poco para mí, porque yo pensaba que yo ya estaba por encima de esas cosas. Ya ellos me quedaron chicos. Lamentablemente es así. Aunque yo salí bien de la iglesia. Recuerdo, era 21 de diciembre y yo cumplía años. Y yo invité a toda la iglesia. Preparé una cena con todos mis hermanos y me despedí. Salí bien de la iglesia y gracias a Dios ellos nunca me maldijeron ni hablaron mal de mí.
Pero sí, puedo decir con toda certeza que pasé esa prueba. Y Dios tuvo que tratar conmigo. Dios tuvo que quitar esos globos de mi vida. Quizás también en tu vida hay globos que nos impiden poder avanzar en la preparación de Dios. Yo quise servir a Dios en grande, pero tuvo que pasar 21 años para poder hacerlo como me hubiera gustado, por este motivo. Dios me enseñó que no soy yo, sino es Él en mí, que Dios tiene sus tiempos. En esta noche, Dios te está llamando. Yo no sé cuál es tu experiencia. Yo no sé cómo has llegado a los pies de Cristo, o qué experiencia has vivido en tu infancia, en el comienzo de tu relación matrimonial. Yo no sé qué experiencia has pasado, quizás, incluso en la iglesia donde empezaste. Algunos son decepcionados. Algunos no pasamos la prueba. Algunos no, el mundo nos jala. Yo no sé cuál será tu situación, pero lo que sí estoy seguro es que a cada uno de los que Dios hemos conocido a Cristo, Dios nos ha llamado para una obra. Como yo siempre digo, si el Perú está como está, es porque hay muchos que no están oyendo el llamado de Dios. A veces las experiencias nos enseñan para bien. Algo bueno siempre Dios saca de las malas experiencias. Pasó con José. Pasó con mucha gente. Divorciada, separada, enferma, incluso endemoniada. Pero esa experiencia ha servido para levantar un ministerio. Pasó con Moisés. Y quizás Dios te está llamando también a ti. En esta noche, Dios quiere renovar ese llamado en tu vida. Yo estoy seguro que todos tenemos un llamado de parte de Dios. Quizás algunos lo hemos dejado en stand-by, lo hemos dejado en un costado. Pero en esta noche, tú puedes sacarlo del cajón de los recuerdos. Sí, para muchos ya es un recuerdo el llamado que Dios nos ha dado. Pero para Dios sigue vigente. Por eso en esta noche quizás es necesario sacar del baúl de los recuerdos ese llamado precioso que Dios tiene para ti. Y renovar nuestro compromiso, decirle: Señor, tú me llamaste para servirte en esta área, y yo no he estado obedeciendo, no he estado escuchando tu voz, pero en esta noche, Señor, yo quiero renovar mi compromiso. Yo quiero abrir nuevamente mis oídos para escuchar tu llamado. Este mundo necesita lo que tú has puesto en mi corazón. Y lo digo con toda sinceridad, hermanos. Jesús mismo dijo: la mies es mucha y los obreros son pocos. Los obreros son pocos. La mies es mucha.